Buenos días a todos. En la clase que corresponde hoy sobre MIPS, en realidad nos vamos a ir a un tema un poquito más genérico, porque vamos a hablar de los modos de direccionamiento. Los modos de direccionamiento son la manera de expresar los operandos con los cuales tiene que trabajar una instrucción dentro de la CPU. Es decir, la CPU debe obtener los operandos, pero no necesariamente están en la instrucción máquina. Este tema es más teórico. Por supuesto, la arquitectura MIPS implementa algunos modos de direccionamiento para especificar operandos, pero no es exclusivo de MIPS. Así que atenti que es algo más teórico. Y para introducir un tema extra, vamos a hablar momentáneamente, de manera reducida, sobre una pequeña comparación, porque nosotros hemos estado hablando de la arquitectura MIPS y a veces mencionamos sentencias del estilo como que MIPS es más regular o la palabra MIPS es muy importante y eso lo hace más uniforme. Sentencias que si uno no la pone en contexto y la compara con otra arquitectura puede que no tenga mucho sentido o relación. Así que brevemente voy a listar una comparativa entre dos arquitecturas. Entre la arquitectura MIPS, que es la que vemos en la materia y la que aprendemos en cómo funciona y cómo hay que usarla, y la arquitectura AMD64. La arquitectura AMD64 es en realidad la arquitectura x86 de 64 bits. Se le llama así porque AMD fue la que propuso la extensión a 64 bits y es la que se impuso finalmente. Por lo tanto, el nombre de esta arquitectura es coloquialmente AMD64. De todas maneras, tanto Intel como AMD hoy en día fabrican sus chips con esta arquitectura. Observen la comparativa. Primer punto. Dice que la arquitectura MIPS, estamos hablando de la arquitectura MIPS de 32 bits. Tiene muchos registros, 32 registros de propósito general. Y la arquitectura AMD pocos, 16 registros. Y la versión de la arquitectura x86 de 32 bits solo tiene 8 registros. Las instrucciones son de tamaño fijo en la arquitectura MIPS. En x86 es de tamaño variable. Pueden llegar a tener instrucciones de 1 byte, es decir que ocupan poco en memoria, pero también x86 puede tener instrucciones que ocupan decenas de bytes. La arquitectura MIPS tiene pocos formatos de instrucciones y x86 muchos. Al tener pocos formatos MIPS es más fácil de decodificar en hardware porque la cantidad de operandos y el tamaño de los operandos son pocos. En cambio, en la arquitectura x86, a tener muchos tipos de formatos de instrucciones, el hardware de la CPU tiene que ser más complejo de manera tal de poder decodificar una gran cantidad de formatos. La arquitectura MIPS tiene pocos modos de direccionamiento, x86 tiene muchos. La ALU en MIPS opera con 3 operandos, mayormente en registro, pero también permite el modo 2 operandos, operar un operando con una constante y guardar el resultado en un registro, pero siempre tiene 3 operandos en las operaciones. Y en la arquitectura x86 el caso común es operandos que estén en registro o en memoria.
el conjunto de instrucciones de MIPS originalmente era reducido, ahora se ha extendido, pero si comparamos con la arquitectura de x86, la arquitectura de x86 tiene un conjunto de instrucciones complejo muy amplio, tiene muchísimas más cantidades de instrucciones que MIPS. El objetivo de la arquitectura MIPS, el objetivo fue siempre tener una arquitectura simple que haga eficiente en hardware al caso más común. En cambio, la arquitectura x86 fue mantener siempre el mercado, y como la arquitectura evolucionó desde su versión de 8 bits, la arquitectura tuvo una versión de 8 bits, otra de 16 bits, otra de 32 bits y ahora de 64 bits, para mantener a sus clientes, la arquitectura x86 evolucionó con el objetivo de que siempre fuese compatible para atrás. Cada nueva versión de la arquitectura debía poder ejecutar los programas que ya existían de antes, es decir, no cambiar la arquitectura porque si no los clientes tenían que cambiar el software, tenían que hacer nuevos programas. Entonces Intel y ahora AMD lo que prevalecen es mantener la compatibilidad hacia atrás. De todas maneras, en la comparativa que acabamos de ver, estamos viendo que si tenemos pocos formatos de instrucciones, pocos modos de direccionamiento, esto en hardware es fácil de manejar. En cambio, si tenemos muchos formatos de instrucciones, muchos modos de direccionamiento, en hardware es más difícil. Si tenemos muchos registros, el procesador puede mantener muchas variables del programa cerca del procesador, porque los registros están dentro del procesador. Si hay pocos registros dentro del procesador, entonces el procesador va a tener que acceder mucho a memoria, porque no tiene muchos registros dentro del procesador y por lo tanto puede ser más lento. El caso de la ALU. El caso de la ALU en MIPS es muy clásico. Usa 3 registros en las operaciones aritméticas lógicas. Por ejemplo, para hacer A es igual a B más C. Entonces suma B más C y lo guarda en un registro A. En x86 siempre hubieron solamente 2 operandos, pero uno de los 2 tiene que ser un registro destino o una dirección de memoria destino. Entonces el caso de la operación de ALU es que siempre se pisa el resultado de uno de los operandos con el resultado. Aún así, pareciera que claramente MIPS, que más viene a partir de los 80 a imponer ideas de uniformidad para lograr una arquitectura RISC, fuese mucho más elegante para ser un procesador eficiente. De hecho, los primeros procesadores MIPS fueron más eficientes que sus competidores CISC con muchos menos transistores. En los 80 estamos hablando. De todas maneras, x86 fue una arquitectura que sobrevivió a esa nueva ola de procesadores RISC, como fueron PowerPC, ARM, SuperH, todos procesadores que aparecieron en los 80 y en los 90, y x86 sobrevivió. Y no solo sobrevivió, la arquitectura AMD 64 por algo es la que ustedes tienen en sus notebooks, por algo es la que es capaz de ejecutar los últimos videojuegos. Es decir, que tanto Intel como AMD fabrican chips con esta microarquitectura, que implementa AMD 64 o x86, pero son chips de muy alto rendimiento comparados con MIPS, por ejemplo. De hecho, si uno compara chips reales y toma un procesador MIPS y un procesador de Intel o AMD, los procesadores de Intel o AMD tienen muchísimo mayor rendimiento en cuanto a cantidad de instrucciones ejecutadas por segundo, por ejemplo. Bien, una razón es que MIPS en los últimos 20 años
las implementaciones que existen de la microarquitectura de distintos fabricantes están pensadas para ser procesadores de bajo consumo. Ese es un objetivo importante. Tienen dos mercados diferentes, digamos, como que no compiten en el mismo sector. Y otra razón es que los ingenieros de Intel y AMD en los últimos 40 años han logrado crear microarquitecturas que aún si implementan una arquitectura vieja de estilo CISC con ideas que hoy en día no se las suele pensar como buenas para una arquitectura, han logrado y siguen logrando fabricar chips de muy alto rendimiento. Eso se debe a varias cosas. Una es que desde hace unos 20 años los procesadores son superescalares y pueden ejecutar varias instrucciones en paralelo. En particular, los chips de Intel y AMD utilizan agresivamente una técnica llamada ejecución especulativa, que es ejecutar instrucciones a las cuales el contador del programa todavía no llegó. Es como adelantarse. Por ejemplo, cuando una instrucción en un chip Intel o AMD tiene que esperar un operando que está en memoria del sistema, que es muy lenta, lo que hace el chip es simplemente adelantarse y ejecutar otras instrucciones que estén más adelante, de las cuales sí tengan los operandos ya en el procesador, sin saber todavía si esas instrucciones se van a ejecutar, porque nuestros programas están llenos de sentencias if then else, de instrucciones de decisión, de si va a ir por un lado o por el otro el programa. De todas maneras, los procesadores aprovechan la técnica de no perder tiempo y ejecutar instrucciones sin saber aún si se van a tener que plasmar los resultados realmente. Los procesadores de arquitectura AMD64, si uno lo ve a nivel programador, como pusimos en la filmina anterior, tienen pocos registros, pero eso no es cierto. Internamente estos chips tienen cientos de registros y usan una técnica llamada renombramiento de registros, que es, por ejemplo, si se adelantan a ejecutar instrucciones que en paralelo que todavía no deberían ejecutar, lo que hacen es usar otros registros temporarios que tiene dentro del procesador para mantener valores temporarios mientras van haciendo ejecución de instrucción especulativa. Bueno, y otras técnicas que ya hemos nombrado, como tener varios cores o ejecutar instrucciones máquina a través de instrucciones más chiquitas RISC dentro del procesador. Esto es para que vean una comparativa entre dos arquitecturas y no solamente veamos MIPS y no tengamos contra qué comparar. Ahora vayamos al tema de hoy, que son los modos de direccionamiento. Los modos de direccionamiento son la manera en que una instrucción indica la dirección o la ubicación del operando o el operando en sí. Esto es a nivel de código máquina, las instrucciones código máquina. Vuelvo a repetir algo que dije en la clase anterior. En MIPS, las instrucciones de carga y almacenamiento, load word, store word, load byte, store byte, tienen muchos formatos posibles. Esos son formatos que tienen que ver con la sintaxis del lenguaje ensamblador, pero no son los modos de direccionamiento, son las formas que permite el ensamblador usar esas instrucciones. No confundan este tema de hoy de la teoría, donde hablamos de código máquina, con los formatos que permite el lenguaje ensamblador. Bien, la literatura en arquitectura de computadoras las llama de diferentes maneras a estos modos de direccionamiento. No hay una terminología
totalmente consistente. Algunos autores las llaman a modos que son iguales de distinta manera, así que esto puede llegar a ser un poco confuso. Yo diría que ustedes, como en la bibliografía tienen la bibliografía de Tannenbaum, pueden seguir la terminología que usa Tannenbaum, pero no significa que sea la única y muchos autores llaman a estos modos de distinta manera. Lo importante es comprenderlos, es entenderlos. ¿Y para qué se estudian? Se estudian ¿por qué? Porque tiene implicaciones a nivel arquitectura, es decir, a nivel de cuánto le cuesta a la CPU obtener el operando. Tiene también utilidad a nivel programación. Nosotros podríamos saber si una arquitectura es más o menos acorde a ciertos tipos de estructura de datos o tipos de datos que tenga el lenguaje de programación que usemos. Y además, para poder saber cómo funcionan las instrucciones de una arquitectura en particular, hay que entender los modos de direccionamiento para saber cómo se obtienen los operandos. Vayamos al más directo, el modo de direccionamiento inmediato. El modo de direccionamiento inmediato es una constante que viene dentro de la instrucción. Es decir que el operando ya se encuentra en la instrucción. Cuando la CPU obtiene la instrucción en memoria y la decodifica, ahí ya tiene el operando. En la historia se llama inmediato porque en algunas máquinas se iba leyendo la memoria de a byte. Entonces la máquina podría llegar a leer el código de operación primero en un byte, y el código de operación, al decodificarlo, la CPU sabía que el byte inmediato, el próximo que iba a leer, iba a obtener el operando. La arquitectura MIPS tiene este formato. Por ejemplo, en ADI se especifica la constante en la instrucción. Una limitación que tiene MIPS, en realidad es una característica, es que el máximo valor es de 16 bits para este inmediato, es decir que no podemos usar grandes constantes directamente con este modo de direccionamiento en MIPS. Pero hay muchísimas instrucciones en nuestros programas de alto nivel que usan pequeñas constantes, así que por eso en MIPS se decidió este formato. El modo de direccionamiento por registro. El modo de direccionamiento por registro es cuando el operando que tiene que usar el procesador se encuentra en un registro. Por ejemplo, acá vemos en MIPS, cuando cada vez que mencionamos un registro, en realidad en la instrucción código máquina está el número del registro. Por ejemplo, en la instrucción código máquina podría venir el número 3. Ese número 3 significa que el operando está dentro del registro 3. Es decir, que el procesador tiene que obtener el operando del banco de registros. No es una constante, sino que en la instrucción viene el número del registro que tiene el operando. El modo de direccionamiento indirecto. El modo de direccionamiento indirecto ya es un modo de direccionamiento donde en la instrucción código máquina viene una dirección de memoria. Pero esa dirección de memoria en realidad es un puntero al operando. Por lo tanto, la CPU tiene que hacer dos accesos a memoria. Con esta dirección va a la memoria y obtiene este dato de la memoria que viene a la CPU. Pero la CPU ahora, con este dato que le llegó, tiene que hacer un nuevo acceso a memoria y obtener finalmente el operando.
Por eso se le llama indirecto, porque la dirección que tiene la instrucción, la dirección que tiene la instrucción es una dirección de memoria que en realidad tiene la dirección del operando. Estoy viendo que no indicamos el modo directo. A ver, inmediato, registro, indirecto. Bueno, indirecto por registro. Es parecido al anterior, solamente que en la instrucción código máquina viene cuál es el registro del cual tenemos que obtener la dirección. Por eso es indirecto, porque en el código máquina, por ejemplo, puede venir el valor del registro, supónganse el 3. Entonces, la CPU del banco de registros lee el contenido del registro, pero el contenido del registro tiene la dirección. Así que ahí la CPU hace un acceso a memoria y finalmente accede al operando. Esto es indirecto por registro, donde un registro tiene la dirección del operando en memoria, pero la instrucción simplemente menciona el registro. Base más desplazamiento. Base más desplazamiento es el único modo de direccionamiento que tiene la arquitectura MIPS para acceder a memoria. Atente a esto. Este es el único modo de direccionamiento que tiene MIPS para acceder a memoria. Y en la instrucción código máquina viene un registro más una constante. La CPU tiene que acceder al registro, obtener el dato del registro, sumarla con la constante que viene en la instrucción código máquina, sumar esos dos valores, es decir, que tiene que usar la ALU o algún sumador que esté dentro de la CPU, y el resultado es la dirección efectiva del operando. Y acá aparece un término, dirección efectiva. La dirección efectiva es la dirección de la memoria del sistema donde finalmente está el operando. Este modo de direccionamiento es muy útil para cuando el compilador tiene que acceder a estructuras de datos. ¿Por qué? Porque el compilador puede colocar la dirección base de la estructura en un registro, y para cada miembro de la estructura, como está desplazado a una distancia fija desde donde comienza la estructura en memoria, puede traducir todos los accesos a los miembros de la estructura con constantes fijas. Este es un modo de direccionamiento que da soporte a lenguajes de alto nivel como C, donde se permiten estructuras de datos compuestas. El modo basado indexado en MIPS no existe y es un modo de direccionamiento en donde la instrucción código máquina se especifican dos registros y la CPU suma el contenido de los dos registros para lograr la dirección efectiva. Este modo de direccionamiento algunas veces puede traer también un desplazamiento, es decir, la arquitectura, si lo permite, podría ser de dos registros más un desplazamiento. En lenguajes de alto nivel esto daría soporte a arreglos de estructuras o a tipos de datos de dos dimensiones, por ejemplo. Entonces el compilador podría crear código eficiente utilizando los dos registros como dos índices independientes. El modo de direccionamiento pila. El modo de direccionamiento pila es un modo de direccionamiento donde las arquitecturas que lo implementan tienen los operandos de manera implícita, es decir, que en el código máquina de la instrucción no vienen especificados los operandos, simplemente viene la operación. Por ejemplo,
una instrucción máquina en una computadora que tenga modo de direccionamiento pila, podría simplemente ser la instrucción add, que venga el código de operación de sumar. Y la CPU simplemente desapila los dos valores que estén en el tope de la pila, los suma, porque esa es la instrucción, y coloca el resultado en el tope de la pila. Este modo de direccionamiento para arquitecturas que son exclusivamente de pila es muy útil para tener un código denso en la memoria, porque las instrucciones ocupan poquito espacio, ya que simplemente hay que especificar la operación de la instrucción. Pero hace mucho uso de exclusivamente de la pila, y puede llegar a sufrir de muchos accesos, porque los datos siempre se operan con el tope de la pila. Así que si hay algún tipo de operación o el algoritmo impone algún modo de acceder a lo que quiere resolver, que no sea fácilmente manejable con un modo pila, se puede hacer complejo, y usualmente estas arquitecturas suelen tener menos performance, pero tienen la característica de los programas ocupan muy poquito espacio en memoria, y es muy fácil de decodificar en hardware. Acá tenemos un resumen de los modos de direccionamiento que presenta MIPS. Estos dibujitos que están acá están haciendo referencia al tamaño del campo de operación. Esto vendrían a ser 32 bits, y en el modo de direccionamiento inmediato, fíjense que ocupa la mitad de la instrucción, es decir, que el inmediato es de 16 bits. O por ejemplo, para el modo de direccionamiento registros, los registros ocupan 5 bits en la instrucción, porque tienen que mantener un número de 0 a 31, que corresponde a los 32 registros posibles. En el direccionamiento base más desplazamiento, uno de los registros tiene la dirección, el registro viene indicado en la instrucción. Esta es la instrucción, este será el registro. Entonces en la instrucción viene que indica cuál es el registro, el contenido del registro lo toma la CPU y le suma el desplazamiento. Acá dice address, pero este es el desplazamiento. Lo suma y con eso logra la dirección efectiva en memoria. El direccionamiento relativo al PC es para las instrucciones de salto, y son dos. Pueden haber saltos, instrucciones que le indiquen una suma al contenido de la PC para obtener la siguiente instrucción. Por ejemplo, saltar si es igual que 0, con lo cual estos saltos dependen de un valor de 16 bits. No se puede saltar más lejos que 16 bits en ese tipo de instrucciones relativo al PC. Y después tiene un direccionamiento relativo al PC, que es la instrucción J, donde se puede especificar una dirección más amplia, creo que hasta de 26 bits, y lo que se hace es un OR con una partecita del PC. Pero bueno, los modos de direccionamiento clásicos de la literatura de arquitecturas que tiene MIPS son inmediato, registro y base más desplazamiento. Faltó un modo de direccionamiento acá en las filminas, lo voy a agregar después, que es el modo de direccionamiento directo. Existe un modo de direccionamiento llamado directo, donde la dirección viene en la instrucción máquina y simplemente la dirección es la dirección del operando, es decir, esta flechita iría acá. Voy a agregar ese modo de direccionamiento a los slides
de esta presentación. El modo de direccionamiento directo, viene la dirección en la instrucción y directamente esa dirección es la dirección del operando en memoria. Tanto el indirecto como el directo, su característica que lo hace complejo es que si las direcciones tienen que ser de 64 bits, por ejemplo como en AMD 64 o en arquitectura de 64 bits, la instrucción debería tener un campo de 64 bits para poder tener toda la dirección, lo cual no lo hace muy eficiente, pero existen esos modos de direccionamiento.